Lo recuerdo muy claramente, fue hace unos 20 años, cuando vivíamos en Washington. A mi esposa nunca le gustaban las actividades al aire libre, así que cuando mi hijo, Brandon, quería ir de campamento, siempre éramos solo él y yo. Pero no estuvo mal, fue un buen momento entre padre e hijo. Fue un agradable recorrido panorámico de camino al campamento. Recuerdo que Brandon me preguntó sobre la música en la radio, y pasé un tiempo vergonzosamente largo recordando mis días de escuela secundaria, y con qué bandas estaba obsesionado en ese entonces. Finalmente llegamos a nuestro sitio y me puse a trabajar montando nuestra tienda. Brandon esperó pacientemente, no era del tipo que salía corriendo ni nada por el estilo, y cuando todo estuvo listo, él y yo fuimos a caminar para disfrutar de la naturaleza. Fue realmente pacífico. Los bosques que rodeaban el campamento eran tranquilos y serenos, no había animales por ahí, pero de vez en cuando me detenía, y señalaba una huella de venado o algunos excrementos. Me recordó cuando era niño y pasaba tiempo con mi papá. Supongo que tenía unos 9 años cuando descubrí las maravillas de la caca de venado. Mientras lo miraba no pude evitar ver una versión más joven de mí mismo. Teníamos los mismos ojos, el mismo cabello y, como la mayoría de las personas de mi familia, teníamos la misma marca de nacimiento en la parte superior del brazo derecho. A veces era difícil pasar tiempo con Brandon, trabajaba muy a menudo y claro, era poner comida en la mesa, pero cada vez que veía lo rápido que estaba creciendo sin mí cerca, la culpa comenzaba a brotar dentro de mí. Sin embargo, verlo sonreír y reír ese día realmente me levantó el ánimo. Yo estaba aquí ahora, y eso es lo que importaba, es lo que me decía a mí mismo cada vez que la conversación se calmaba. Mientras caminábamos, de repente encontramos el sendero que salía del bosque, y daba a una hermosa vista del río. Le estaba contando a Brandon sobre la erosión, y cómo se podían ver los efectos de las inundaciones del año anterior en la orilla del río cuando su expresión cambió de repente. Señaló hacia el cielo y dijo, ¿qué es ese, papá? Miré hacia arriba y descubrí que estaba tan confundida como él. Había, a lo lejos, un objeto oscuro, de aspecto triangular. Colgaba en el cielo perfectamente quieto y luego, de repente, desapareció. No queriendo perder mi reputación de padre sabelotodo, busqué desesperadamente una explicación, antes de decidir que debía haber sido un helicóptero y decírselo a Brandon. Obviamente él no me creyó y, francamente, yo tampoco me creí. Cuando regresamos a nuestra tienda el sol ya había empezado a ponerse. Le pedí a Brandon que me ayudara a recoger leña y a encender el fuego. Asamos unos hot dogs y malvaviscos. Sin embargo, no llegamos a las historias de miedo, ya que Brandon comenzó a quedarse dormido, y decidí que era hora de ir a la cama. Metí a Brandon en su saco de dormir, y me metí en el mío justo a su lado. Fue el temblor lo que me despertó al principio. Había estado en un terremoto antes pero esto era diferente, era difícil de describir. Era casi como si alguien estuviera recogiendo la tierra y la tierra intentara retirarla. Todavía estaba atontado, extendí la mano para ver si Brandon estaba despierto y encontré su espalda vacía. No estaba demasiado asustado todavía, como dije, él no era del tipo que se escapa, y siempre trato de mantener la calma. Salí de la tienda a trompicones y caminé hacia donde estaban las linternas. Confiado en que lo encontraría cerca del fuego tratando de sobrellevar el temblor. Entonces se encendieron las luces. Todo el campamento estaba bañado por una luz blanca, brillante y enfermiza. Al principio me cegó, y cuando mi visión se ajustó me di cuenta de que Brandon no estaba por ningún lado. Fue entonces cuando comencé a entrar en pánico. Cogí una linterna y comencé a gritar su nombre. Mientras corría hacia el borde del bosque que rodeaba el campamento, intenté buscar una fuente de luz, pero no pude ver ninguna. Mientras corría hacia el borde del bosque, mi corazón palpitante dio un vuelco cuando escuché la voz de Brandon. Me llamó, papá. Estoy por aquí. Corrí hacia allí, mi felicidad disminuyó rápidamente cuando él comenzó a llorar, ayuda. Algo está mal. Corrí al otro lado del campamento, y lo encontré agachado lejos de mí en una pequeña zanja. El temblor casi había disminuido y corrí hacia él. Estaba de espaldas a la luz y puse mi mano en su espalda. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Podía oírlo luchando por respirar. Papá. Finalmente gritó, algo anda mal, todo está mal, su voz era débil. Llegué a su mano y cuando la toqué sonaron las alarmas en mi cabeza. Su piel era gomosa y arrugada, como una máscara de Halloween. Encendí mi linterna y toda su piel parecía de un horrible color púrpura. Brandon, murmuré en estado de shock. Lo giré para que me mirara y grité. Tenía el rostro demacrado y los ojos tan hundidos que parecían las cuencas vacías de una calavera. Su mandíbula colgaba abierta como si los músculos que la sostenían estuvieran gastados y sin valor. Todo mi cuerpo tembló de terror. Los temblores comenzaron de nuevo. Esta vez aún más violentamente. Parecía como si el suelo fuera a ser arrancado y arrojado al cielo. No sabía qué hacer. Agarré a Brandon y lo sostuve lo más cerca de mí que pude. Me encontré rezándole a un Dios del que nunca estuve seguro de que existiera. A través de gorgoteos y gemidos, Brandon comenzó a hablar. Me duele, papá. ¿Por qué duele tanto? Ayúdame, papá.
Mientras lo apretaba podía sentirlo adelgazar cada vez más, como si le estuvieran succionando las entrañas. Parecía como si no quedara nada de él. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro y lo último que le oí decir, débil como un susurro, me persiguió. ¿Por qué no me ayudas, papá? Un empujón me hizo saltar en mi saco de dormir. Brandon me estaba presionando, despierta papá, tengo hambre. Me levanté, más que un poco confundido. Cuando mi corazón dejó de acelerarse y volví a la realidad, me di cuenta de que acababa de tener una pesadilla loca. Me reí para mis adentros. Después de que Brandon fue alimentado, caminé hacia la zanja de la noche anterior. No había nada extraño ni fuera de lo común. Brandon también parecía como siempre y no mencionó nada sobre la noche anterior. Cuando volví con Brandon y le pregunté si sentía temblar el suelo, dijo que no había sentido nada. Cuando volvimos a la civilización, pregunté lo mismo a otras personas y todos estuvieron de acuerdo con Brandon. Entonces, durante una semana, mi mente estuvo tranquila. Trabajé mucho esa semana y cuando finalmente tuve un día libre, mi esposa y yo llevamos a Brandon a la piscina. Solo allí volvieron los recuerdos de esa noche y el horror con ellos. Cuando Brandon se quitó la camisa, miré su brazo y noté que faltaba la marca de nacimiento familiar.